Buenas tardes, yo soy Jesús Eduardo Rocha Escobar y vengo a hacerle una breve explicación de un ejercicio el cual aparecerá en pantalla. Bueno, se tiene en cuenta que como el suministro de agua que circula es igual a 10 grados centígrados, entonces supondríamos que el calor que entra sería igual a menos MC por la T de referencia, porque obviamente no tenemos ese valor, y la temperatura de entrada. ¿Por qué se pone este signo menos? Pues el signo menos se pone porque es la apuesta del agua de la cañería que entra a la temperatura y que pasa por el termo. Entonces, obviamente por eso este queda negativo. Hay que tener en cuenta que también de que la energía de la entrada de energía, entonces sería que la entrada de energía es igual al flujo de masa por el calor específico, todo eso multiplicado por la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, más sumado los 5 kilovatios sobre segundo que nos da el problema. Entonces hay que tener en cuenta que el calor específico del agua es igual a 4190 joules. 4190 joules. Esto es una constante que está dada y es un estudio que se hizo en su momento, en donde se decía que para subir un grado, era la cantidad de energía que se debía introducir. Joules por kilogramo por grado centígrado, entre kilogramo grado centígrado. Entonces, continuando con el ejercicio, se dice de que el flujo de salida será el flujo de calor necesario para el agua que pase de pronto de la temperatura de referencia a temperatura salida. Entonces hay que tener en cuenta también de que la salida de energía es igual al flujo de masa por el calor específico, y todo eso multiplicado por la temperatura, que es la que va a salir, menos la temperatura de referencia. Todo esto que está aquí, todas estas formulitas son las que vamos a utilizar para desarrollar bien el ejercicio. Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el estado del agua, el calentador es estacionario, entonces quiere decir que el diferencial de E con respecto al diferencial del tiempo se va a quedar cero. Entonces, la ecuación quedaría totalmente así. 0 es igual al flujo de masa por el calor específico, todo eso multiplicado por la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia. Recuerda que la temperatura de entrada nos da el ejercicio que nos dice que es de 10 grados Celsius, más 5 kilovatios sobre segundo, que esto a qué corresponde. Estos 5 kilovatios sobre segundo es el calentador, la capacidad de electricidad que utiliza el calentador. Entonces, esto menos el flujo de masa por el calor específico. Recuerden que esta parte que está aquí, la que estamos haciendo, es donde hablamos al momento de la entrada del agua al calentador, que se ponía menos. Todo eso multiplicado ¿por qué? Por el tiempo menos tiempo de referencia. Recuerden que si aquí jugamos con el uso de los signos, pues nos va a transformar así. Todo eso, ¿a qué es igual? Todo eso es igual a flujo de masa por el calor específico multiplicado por la temperatura de entrada menos, ya esta sería la temperatura de salida, más los 5 kilovatios sobre segundo, sobre horas, perdón, 5 kilovatios sobre hora. Entonces,
aquí, ¿qué es lo que hay que tener pendiente o qué es lo que hay que saber tener aquí? De que hay que unificar las unidades de medida. Recuerda que aquí nos están dándonos kilovatios por segundo, por acá kilovatios por hora. Entonces, eso hay que unificarlo. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos lo siguiente. Entonces, si el flujo de masa que nos están dando es igual a 8 litros por minuto, eso lo tenemos que pasar a kilogramos por minuto. Entonces, haciendo esa operación y obviamente los valores de conversión, entonces eso nos va a dar igual a ¿qué? A 8 kilogramos sobre minuto. Entonces, CM, que sería flujo de masa y el calor específico multiplicado, sería igual a ¿qué? Recuerda que esto lo habíamos dicho acá, de que era esta constante, sería 4190 julius sobre kilogramos por centígrado, por grado centígrado. Todo eso multiplicado ¿qué? Por el flujo de masa, pero el flujo de masa habíamos dicho que era ¿qué? Que era 8 kilogramos sobre minuto, ¿cierto? Entonces eso daría igual a ¿qué? A 33.520 julius sobre minutos por grado centígrado. Eso nos estaría dando en este momento. Entonces, continuamos. Pues ya en este momento nosotros tenemos las unidades de medida, o ya tenemos los resultados en las unidades iguales, en la homogenización, o sea, las tenemos iguales. Entonces, hay que tener en cuenta que de esta ecuación que está aquí, de esta que está aquí, se obtiene que T es igual al tiempo de entrada más 5 sobre el calor específico por el flujo de masa, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues ponemos que la temperatura es igual a la temperatura de entrada, recuerdan que era 10 grados centígrados, más bueno, eso es igual a más 5 sobre 33.000, que es este valor que está aquí, que vamos a escoger, recuerden que era ese, 33.520 julius sobre minuto por centímetro cuadrado, por grado Celsius. Julius sobre minutos por grado Celsius. Entonces, hay que tener en cuenta que si nos están diciendo, o sea, que si nos están diciendo que es 5 kilovatios, recuerde que los kilovatios, eso también toca pasarlos ¿a qué? A julius. Los kilovatios hora toca pasarlo a julius segundo, después de julius segundo toca pasarlo a julius minuto. Eso en total da ¿qué? Aquí, entonces sería que T es igual a 10 grados centígrados más, pero como esto ya hicimos la conversión, entonces esto nos dio que los 5 kilovatios sobre hora eran igual a 300.000 julius sobre minuto. Entonces, aquí ponemos 300.000 sobre julius sobre minuto, obviamente hay que tener en cuenta muy bien las unidades de medida, sobre 33.520 julius sobre minuto por grados Celsius. Todo eso que, pues hacemos la operación matemática, obviamente también hacemos las cancelaciones de las unidades, julius con julius, minuto con minuto, y nos quedaría que en grados centígrados. Y eso en total da un valor de 18,9 grados centígrados. Haciendo ya esta operación aquí en la calculadora o como se vaya a hacer, y este sería el resultado. Muchas gracias.